Huberto Santa Cruz, le debo decir que fue uno de los más grandes intérpretes de la música nacional. Con justicia, Leonardo Páez le bautizó como el artífice del piano criollo. Huberto Santa Cruz, el piano criollo, como se lo llamaba acá, es él solito un capítulo aparte de la música ecuatoriana. Es el referente mayor de los pianistas de la música de este hermoso país de Ecuador. Oírle sus interpretaciones emociona hasta lo más profundo del alma. Por eso yo digo, el que quiere aprender a tocar música ecuatoriana pura, tiene que recurrir a las interpretaciones cálidas de Huberto Santa Cruz. Huberto fue músico de oído, pero con qué calidad y con qué estilo. Su estilo personal. Ningún pianista ha podido interpretar la música nuestra en la manera como lo hizo Huberto Santa Cruz. Cuando uno toca de oído, cuando uno toca autodidácticamente, uno lo hace con un sentimiento muy especial. Cierto es que si usted pone ahí el No atormentes más mi vida, que era una de las canciones preferidas de Huberto, usted puede escribir en el pentagrama cómo suena la melodía, pero no puede escribir qué es lo que el artista debe sentir para que pueda contagiar eso al público. Eso es lo que Huberto hacía. Tenía una manera tan propia de tocar, tenía un estilo tan definido de tocar, que el rato que usted pone un disco de él dice, ese es Huberto Santa Cruz. Inconfundible, inconfundible. Tenía chungo para tocar. Eso deberían poner en las partituras. Tóquese con chungo. A nadie le ganaba a Huberto. El maestro Huberto Santa Cruz fue el pionero en tocar e inaugurar radios del Ecuador. Él tocó en Radio El Prado de Riobamba, la primera estación, allá por el año 1925. Formó parte del elenco en la Radio El Prado con el ingeniero Carlos Cordobés Borja. Luego de su participación en las grabaciones de Radio El Prado, pues él pasó ya a la estación HCJB a dar conciertos de música nacional al mediodía. Radio Democracia, Radio Gran Colombia, tantas emisoras que se iban inaugurando por esas décadas, el maestro Huberto Santa Cruz hacía delirar al público ecuatoriano que lo escuchaba a través del radio. Después fue a la Radio Nariz del Diablo, que era una emisora de la empresa de ferrocarriles del Estado. Y allí comenzó a organizar más bien grupos, para posteriormente en el año 40 pues ya conformar grupos como Los Barrieros. Y por supuesto hay que decirle que él era el que acompañaba a todos los que cantaban música nacional en la emisora en los programas estelares de los sábados. Y no solamente como gran intérprete, sino que tenía una facilidad inmensa de acompañar a cantantes. Sé que él acompañó cuando vino al Ecuador Libertad Lamarque, Pedro Vargas. Sé que en Los Ángeles, en Estados Unidos, acompañó también a Leo Marini. Luego pues Huberto
se volvió un nómada, fue por muchas provincias, fue a residir primero en Loja, allí pues se embebió de la belleza y riqueza de la calidad artística y musical de los lojanos. Luego pasó por Cuenca, fue muy amigo de uno de los grandes compositores, el señor Carpio Abad, y luego vino a Ibarra, y allí se afincó por largo tiempo. Él ha vivido años en Colombia, ha vivido en Manabí. Logró hacer dueto con un gran pianista como es el señor Segundo Bautista, y también hizo algunas grabaciones con Eduardo Zurita Gil. Posteriormente se unieron dos grandes valores de la música, Huberto Santa Cruz y Guillermo Rodríguez. Con ellos hizo pues una serie preciosa de grabaciones y presentaciones públicas. Tuve la oportunidad de conocerlo desde el año 82, cuando yo vine a radicarme en Quito. Lo conocí en la radio Quito justamente, donde él tocaba en uno de los aniversarios, y yo muy afectuosamente le hablé de mi admiración hacia él. Cuando él me escuchó tocar, caímos muy bien. También en Estados Unidos, Huberto Santa Cruz fue objeto de un homenaje. La colonia ecuatoriana, en una de sus múltiples giras a Estados Unidos, en Nueva York, le dieron un piano blanco hermosísimo que tuve la oportunidad de conocer una ocasión en su hogar. Eso lo regalaron y lo mandaron vía barco. Me contaba que en Nueva York le regalaron un piano entero para él. O sea, yo creo que la mitad del año él se pasaba visitando las colonias de ecuatorianos, llenando de música, llenando de anécdotas, llenando de vida. Donde quiera que había un ecuatoriano, traigamos de Huberto Santa Cruz. Llegaba muy serio siempre y me decía, va a ver esa mano izquierda cómo se mueve ahora. Y es algo que él lo decía con mucha gracia. La melodía le da a usted la mano derecha, pero el sabor, el swing, viene en la mano izquierda. Y él se vanagloriaba, se enorgullecía de su mano izquierda, ya sea tocando valses, tocando boleros, tocando pasillos, por lo que a mi gusto mejor tocaba los albazos. Un albazo, un aire típico de Huberto Santa Cruz, es punto y aparte. Recuerdo una noche, porque esa fue memorable para nosotros. Se había resuelto ir a dar una serenata a una chiquilla de nombre Emérita Silva, que vivía por la calle Inclana. Y pues se pensó que era más prudente llevar un pianista para darle una serenata así. Y sacaron el piano de la radio Quito y le amarraron a un camión que servía para transportar el papel para el periódico El Comercio. Fuimos a dar la serenata, llegamos a la calle Inclana, Huberto tocó pues preciosos temas allí, ya la gente empezó a reunirse, casi ya no fue serenata sino retreta, porque tuvo que tocar algunas más, pero ya había que regresar a dejar el piano en la radio. La calle Chile en ese tiempo era de subida, había que subir de la Marín hasta donde estaba el local de la radio, pero alguna cosa falló en los amarres de las sogas, que el piano se regresó casi al llegar a las Flores
se zafó del camión y bajó el piano en retro hasta la Marín, pero ya bajó en piezas. Un compromiso terrible para la gente. Y Huberto dice, vean, no, recojan todas las piecitas, yo me encargo de armarle. Pero claro que le armó, sino que después no sonaba, pero solo quedó como mueble. Por ejemplo, una ocasión nos llevó el Banco Central de Cuenca a tocar en esa bella ciudad al maestro Huberto Santa Cruz y a quien les habla. Y fue lindísimo porque no tocaba Huberto Santa Cruz y luego Paco Godoy, sino que íbamos alternando. Unas 3 piezas Huberto Santa Cruz, otras yo, otras Don Huberto, otras yo. O sea que realmente era un programa súper interactivo y la gente nos ovacionaba juntos. Y me acuerdo que ese día conversé con él desde el avión hasta regresar a Quito. No paramos de conversar nunca. Me decía que una vez les llevaron a tocar en Loja. Y ustedes saben, a Loja se le considera la capital musical del Ecuador. Y él decía, tocar en Loja es realmente palabras mayores porque la gente sabe de música y si el artista no gusta, le apedrean. Y entonces fue un éxito el concierto. Y al día siguiente, él fue a retirar el ticket aéreo de regreso. Y le dice la hija del dueño de esa compañía, ¿sabe que mi papá quiere hablar con usted? Aquí le tengo su ticket aéreo, dice, pero en el segundo piso le espera. Entonces yo subí, dice el maestro Huberto Santa Cruz, y el señor me dice, vea, yo lo que le mandé a llamar era para felicitarle, porque usted es un maestro, un artista, sírvase esta copita, sírvase esta otra copita, y ahí se quedaron 3 días. Le invité hace 4 años a hacer una presentación a 2 pianos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Y asistió a los ensayos, pero muy puntualmente, pese a que tenía una herida en una de sus piernas. Pero siempre estaba 5 minutos antes de la hora del ensayo, siempre. O sea, era una persona muy respetuosa con su público. Sabía que el público esperaba de él lo máximo y él jamás defraudó. Huberto Santa Cruz. ¿Cuántos discos grabó? No lo sé. ¿Serían 1000? ¿Serán más? ¿Con qué artistas no tocó? Con todos. Acompañó a los grandes artistas de acá. Qué honor ser acompañado por Huberto Santa Cruz. Era cosa seria. Además de los discos que él interpretaba como solista. ¿Y qué decir de la producción discográfica del maestro? Él ha grabado desde la época de los discos de carbón. Viene grabando centenares de discos como solista o acompañando a las máximas figuras del pentagrama ecuatoriano. Dejó una cantidad de grabaciones, tanto en HCJB cuanto en otras emisoras por las que deambuló en su trayectoria larga, porque por muchos años estuvo en el arte. Pero yo creo que lo más valioso de todo ha sido sus alumnos. Quizá la alumna más aprovechada, que casi es en el mismo estilo de Huberto en la interpretación de la música nacional en el piano, es Carmen Páez, hija de Amable Páez, el popular Caucara. Huberto era bastante, que le digo, delicado en sus cosas. Él no era fácil de entregarle algo, de decirle, ve, te quiero dar esto, porque decía, no gustaba de molestar a nadie. Esta era su característica, quizá por eso mucha gente le creía un poco retraído, y en realidad así era el otro lado de la medalla de su hermano Camilo. Y hay que decirlo de frente, Huberto era un caballero a carta cabal, un hombre que nunca pidió nada a nadie
Simplemente todo lo que se le dio, condecoraciones, homenajes, fue en reconocimiento real de su valía como artista, como ecuatoriano. Y otra cosa que hay que aprender de estos maestros, que me saco el sombrero, es la calidad humana. Don Huberto Santa Cruz nunca tuvo unas poses de hiperestrella ni nada por el estilo. Al contrario, él era el gran amigo, el amigo de los artistas, el amigo de todos, el que aceptaba con una sonrisa los halagos del público. Eso también hay que aprender de él. Casi nunca reía, pese a que no era un tipo triste, pero era un tipo más vale serio. Una persona que tomaba sus compromisos con mucha seriedad. Él debería decir como Neruda: confieso que he vivido. Si alguien puede decir, es Huberto Santa Cruz. Ha paseado su arte, creo que por todo el mundo. Decir que alguien hereda su puesto no es cierto. Nadie hereda lo de nadie, mucho menos en música. Cada uno su estilo, cada uno su manera de ser. A mí, en lo personal, lo que me encanta de Huberto es que él era solito con su piano. Nada de ayudas electrónicas, nada de ayudas de... No. El hombre y su piano, a tocar lo que sabe, a tocar lo que puede. En los primeros arpegios, en los primeros acordes, la gente rompía en aplausos inmediatamente. Y lo demás era solamente dejarse llevar. Cuando él tocaba, le hacía hablar al piano y él me reveló su secreto. Me dijo: Paquito, yo me sé casi todas las letras de los pasillos y de las canciones que ejecuto. Cuando yo interpreto y toco, voy cantando en mi interior del alma. Entonces ahí el secreto, porque la gente decía, le hace hablar al piano. Dicen que en alguna ocasión, estando Napoleón, en su apogeo, pues, llegó a su oficina, su despacho sería, y le dijeron: emperador, hay dos personas que le esperan, un general y un artista. ¿Quién pasa primero? Napoleón respondió: el artista debe pasar primero, ya que a los generales los nombro yo, a los artistas los designa Dios. Casi en las postrimerías de su vida regresó a su Quito natal, y aquí estuvo hasta cuando pues la Parca le visitó y le dijo: vamos a la eternidad. Nadie ha podido interpretar la música nacional como Huberto Santa Cruz. Nadie podrá ocupar su lugar.